Hola, ¿qué tal estáis? Se me ha olvidado poner el audio. Vale, estamos haciendo pues algunas pruebas, algunos cambios sobre la ruta. Y claro, esta actualización va a tardar un poco más de la ruta de Euskadi, pues por diferentes razones. Porque, claro, como ahora veis, justo eso. Sí, acabo de crear más o menos el fosterito de entrada. Me ha llevado su tiempo. Ahora tengo que ir instalándolo en las estaciones. Esto tiene una cosa buena, que ya una vez que ya esté instalado, si le hago cualquier tipo de modificación o de cambio, va a aparecer dentro del juego ese cambio. Eso es lo bueno. Me costó un poquitín hacerlo, eso sí. Bueno, si lo miras de frente, no se nota mucho. O bueno, si lo miras por el lateral o por la parte de atrás, parece algo más bonito. Bueno, ahora os voy a explicar qué es lo que me ha retrasado. Y claro, han sido las pruebas de tipo AWS, que ya lo he explicado en otros vídeos. Pero claro, es que he estado pensando, ¿de qué me sirve a mí de que este sistema me avise de qué color está el semáforo? Si ya lo tengo yo delante de mis ojos. Por eso, teniéndolo ya delante de mis ojos, ¿de qué sirve eso? No sirve de nada. Entonces he pensado que debería de cambiarlo. Pero claro, lo cambié como la otra vez y el resultado era no funciona. ¿Por qué no funciona? Entonces lo estuve mirando y encontré la razón. Y es porque es un tipo de activador, necesita una distancia de 20 metros desde el semáforo. Claro, si esos 20 metros están dentro del rango del semáforo, no me lo va a leer. Va a interpretarme la señal como nula. Y claro, he decidido hacer nuevos cambios. A ver. Vale. Esto por aquí no tengo que hacer nada. Sí. Sí, es que he decidido hacer cambios al final. Porque ahora ya he entendido cómo funciona, entonces digo, vale. Lo que estaba diciendo, ¿de qué me sirve que el sistema AWS me avise de en qué color está el semáforo que tengo delante, no me lo interprete? Entonces, una vez que ya entendí cómo funcionaba, lo tengo que colocar a un mínimo de 20 metros del semáforo para que me diga en qué color está el siguiente semáforo. El único problema es que no diferencia el amarillo y el rojo. Entonces, cuando a ti te pita, no sabes si ese semáforo está en rojo o está en amarillo. Aunque en principio, como los semáforos son de tipo de 2, lo más simple es pensar que está en rojo. Aunque este, por ejemplo, interpreta amarillo. Pero si nos vamos a un semáforo de dos luces, como el que tenemos ahí metido en el fondo, entonces aquí solo va a interpretar verde. Entonces, claro, si el semáforo está en verde, yo quiero saber cómo está el semáforo que está de aquí a 1 kilómetro, por así decirlo. Entonces tengo que ponerle el activador a 20 metros del semáforo tras cruzarlo. Y entonces ahí ya me dice el siguiente semáforo en qué color lo tengo. Y eso, claro, se puede adaptar y ponerlo a cualquier tipo de distancia, ¿no? Voy a aprovechar que estoy aquí de algunos cambios. Oye, que no me deja. Ay, qué raro. Ah, vale, ahora me deja. Vale, tengo que abrirlo aquí.
Entonces, sí, he inventado este método porque en los semáforos está nada más distancia, pero a mí me incomoda un poco el hecho de verlos tan lejos en el túnel, igual porque estoy muy acostumbrado a frenar muy encima del semáforo, o es por eso, más que nada. Pero no, se me acomoda mucho mejor frenar delante de los semáforos. Esto solo fue una prueba que hice para el trabajo que he llevado. Y bueno, al principio me convencía, me gustaba, pero pasó el tiempo y es como, ya no me convence tanto. No me gusta tanto, o sea, no sé, ya no me convence. Lo que voy a hacer es, voy a acercar el semáforo a ver si me deja. Pero tengo aquí un problema pequeño con estas capas, vale. ¿Hay dos? ¿O solo hay uno? No, vale, hay dos. Voy a bajar esto que me está molestando un montón. Oh, me está molestando mucho. Vale, ahora está mucho mejor, me estaba molestando. Uy, ahora me hundo. No, es que me estaba molestando bastante eso. Uy, ¿qué es lo que se me ha movido exactamente? Ah, vale, ahora. Entonces, claro, ahora tengo que corregir esa parte y ponerlo todo a más distancia. O sea, me refiero al sistema AWS, que es similar al ASTA. El único problema es eso, no diferencia el amarillo del rojo. Y pita igual cuando el semáforo está en amarillo. Y es como, pues bueno, si está en amarillo es precaución, tampoco es, no te está diciendo el siguiente semáforo está en rojo, pero bueno. Quién sabe, cuando aprenda buscaré a ver si hay algunos otros parecidos o más desarrollados, o a ver si con el tiempo yo mismo pueda desarrollar uno. Aunque eso lo veo más complicado porque eso ya es un tema de programación. Pero lo que digo es que no cambio lo voy a hacer en todas las estaciones. Porque no sé, no me convence. Eso de ver el semáforo en la otra punta no me convence demasiado. Pero es que eso, porque estoy acostumbrado a frenar encima del semáforo. Más que nada será por eso. Vale, entonces, ya aquí que hemos hecho la primera prueba, que es donde voy a tenerlo más complicado, entonces el cambio de vía, y como ves aquí tengo un activador, lo
pero es que está justo ahí enfrente. No tiene mucho sentido que digamos. Aquí este tampoco no tiene mucho sentido. Como veis tiene un rango. Entonces, claro, yo si esto... No, antes lo estaba poniendo aquí, después del semáforo. Bueno, dices, bueno, está después del semáforo. Pero ves, ahí está el problema. La zona del activador. Pues dije, voy a disminuir la zona del activador. Pero aunque disminuí la zona de activador, me lo declaraba como nulo. Por eso tuve que alejarlo los... no, 20 metros. 10 metros creo que serán, ¿no? ¿Qué son? ¿10 metros para un lado y 10 metros para el otro? ¿O 20 metros para uno y 20 para otro? Bueno, no tengo ni idea, pero ves, ¿no? Ahora que lo he alejado el semáforo, tú ves este semáforo en rojo, bueno, en verde. Imagínate que quieres ir a más velocidad, pero no quieres frenar de un golpe al llegar al otro semáforo, ¿vale? Cuando pasas por encima de este activador, si no suena, puedes mantener la velocidad. Si suena, entonces habría que disminuir la velocidad hasta llegar al siguiente semáforo. Lo suficiente como para que puedas frenar más o menos pues, suave o más suave posible antes de llegar al siguiente semáforo. Eso es lo que quiero cambiar. Por lo cual tendré que borrar este de aquí. Este aquí lo borramos. Este, por ejemplo, este semáforo no merece la pena. ¿Por qué no merece la pena? Porque enfrente está el siguiente. Por eso no merece la pena. Aquí ya tienes que ir lento, sí o sí. Y acercándote a la estación tienes que ir lento. Así que en ese caso no merece la pena. En el que sí merece la pena sería, a ver, en el que sí merece la pena es en este, para saber en qué color está el semáforo. Está ahí, ¿no? Puedo moverlo un poco más para atrás. Este no, este sí estaría bien, porque al final este me dice en qué color está el semáforo que está en la estación hospital. Si me pita, está en verde, no hay problema. O sea, si no pita. Si no pita, significa que está en verde y no hay ningún problema. Vale. Se me olvidó que tenía el semáforo de internet. Vale. No, entonces este lo quito. Sí. Aquí en principio no se necesita, porque como vamos saliendo suave de la estación, los cambios de vías y tampoco es algo que se necesita. Donde hay que estar atento ya será a partir de aquí, que es cuando ya se entra, hemos dejado atrás la vía de maniobra, entramos en la vía de línea. Bueno, pues aquí lo mismo, tenemos este, claro, como veis está delante del semáforo y me dice de qué color está este semáforo, pero yo por aquí quiero saber de qué color está, si ya lo veo. O sea, esto sería más que nada igual con un semáforo invisible, en todo caso, que valdría. Este sistema con un semáforo invisible funcionaría de una forma similar que digamos. El semáforo invisible no lo ve el maquinista, porque es invisible, pero el sistema que lleva el tren a bordo, el que está programado, lo detecta, diferencia. Pues es capaz de diferenciar si está en verde, si está en rojo, si está en amarillo. ¿Y con esto qué se hace? Con esto se consigue que el tren no frene en el semáforo, sino que frene detrás del siguiente tren. O sea, deja que se aproxime a una distancia segura al otro tren que está delante. Si me dice que está verde, puedo mantener la velocidad. Si el semáforo está en amarillo, precaución, tengo que tener cuidado y bajar un poco la velocidad. Depende de lo que me haya dicho la empresa o lo que esté puesto dentro de las normas de la empresa de tren. En el caso de vendiendo, a veces tienes que bajar en un tramo de 160 a 50 por precaución, o igual tienes que bajar hasta 30 porque hay un cambio de vía y no tienes que mantener la velocidad de 30 hasta cruzar ese cambio de vía. Pues claro, depende de cómo te lo hayan programado o puesto.
Pero bueno, lo que digo, si está en verde, tú sigues de largo y mantienes velocidad. Si es amarillo, tienes precaución. Si está en rojo, bajas la velocidad porque delante tienes el otro tren y no sabes a qué distancia está de ti. Por lo cual tienes que bajar la velocidad hasta que vea lo suficiente para que cuando veas el otro tren puedas frenar sin problema. En caso de que no veas al otro tren y pases por otro sistema de estos y no pite y se apague el sistema, o sea, se apague la bombilla, significa que ya adelante no tienes ningún tren, porque estaba adelante o ya está muy adelante o se ha ido por otra vía. Por lo cual tienes vía libre, puedes volver a acelerar. Pero bueno, aquí está programado para que... Bueno, programado. Si no le reconoces, si no le das cuando pita, entonces el tren te para. A lo que íbamos. Aquí ya hemos metido un poco más hacia el fondo. A ver, vamos al fondo. A ver. Esto ya que lo perdí. Un cambio de vía. Esto está en... Vale, no tengo esto. Vale, pues este no... Este vale, este lo tengo que aumentar también el rango otra vez. Porque si no, no funciona. Tengo que activárselo. Y ahora lo metemos al fondo. Me sigue chocando. Por lo cual... Más para adelante. Y a ver. Vale, ahí está ya. Ahí es como tengo que ir arreglando todo. Vale, luego aquí están estos. Bueno, esto es fácil. Solamente es moverlo por detrás del semáforo. En este caso, que va a ser por si acaso. Y luego este otro también. Movemos hacia adelante. Vale. Vale, vamos a arreglar este tramo de la línea 5 y vamos a hacer una prueba para que veáis. Vale, esto está bien marcado, como veis. Lo que probablemente no esté bien marcado sea este de aquí. Ah, no, esto está bien marcado también. No le cambié. No. Mejor si no está cambiado. Vamos a dejarlo un poco. Vale. Ahí. Vale. A una distancia del semáforo. Y ahora por el otro lado. Vale, ya está bien puesto esto también. Y nos vamos a la siguiente. El problema es que, claro, a veces una calculación y se te va muy lejos. A ver. Y ahora aquí.
el semáforo tienes que parar a entre 20 y 10 metros de distancia. Pero bueno. Como yo tengo la costumbre de usar el semáforo como referencia al final del tren, más cómodo. No veo nada. Me dejo 20 metros y me paso de la raya. Estoy bien. Pasamos a esa. Por eso al final se me va a retrasar un poco la actualización del siguiente de la ruta de Euskadi. Porque como estuve haciendo pruebas y ahora ya por fin he conseguido que funcione como quería que funcionara. Porque claro, no entendía lo de que no funcionaba. Que tenía que alejarlo 20 metros en el semáforo del que estaba. Ahora tengo que alejar todos. Y son más de 100 estaciones. Imaginaros, más de 100 estaciones en las que voy a tener que modificar esto. Bueno, y revisar porque tengo ahí las Euskotren. Aunque todavía no sé cómo hacerlo en las estaciones que son de único andén. O sea, como en el Chorierri, que son 2 andenes pero se convierte en una vía, tanto por delante como por detrás. Y es como, ¿cómo se pone? Voy a tener que buscar ahí la forma. Pues hacer pruebas a ver qué ocurre. Bueno, ya casi hemos terminado. Hemos hecho 5 estaciones bastante rapidito. No sé, porque ya las otras, bueno, las otras. Tengo solo arreglado el tramo desde Echeverría hasta Casco Viejo. Todavía no está todo arreglado. ¿Qué me pasa? ¿Qué está pasando aquí? Me están equivocando. Se me pega un salto. ¿Por qué me pega el salto? Vale, ahora.
aquí me he puesto un semáforo en este, no sé cómo el cambio de velocidad está para ambos. Entonces, aquí aquí no lo había llegado a corregir todavía, ¿no? Vale, este por ejemplo, como está dentro del rango del semáforo este, no me funcionaría. Entonces tengo que alejarlo un poco para que me digan de qué color está el siguiente semáforo. Aquí a una distancia me dice de qué color tengo el siguiente semáforo. Y ahora por este lado tendría que hacer lo mismo. Si hago un paso este de aquí, aquí no lo puse, ¿no? Vale. Entonces hago un paso aquí para que me digan de qué color tengo el otro semáforo. Vale. El tramo de Basauri a Aris ya lo arreglé. Bueno, me voy a silenciar un rato, pero voy a seguir aquí. Sí, pues me voy a silenciar. Aún no, luego. Cuando llegue su momento me voy a silenciar, pero seguiré un poco más para poder arreglar esto. Ya Basauri y Aris las he arreglado. Está Aris. Y ya Aris la había arreglado y está Bueno, hacemos ya una pruebita. Vamos a hacer una prueba. Y vamos, para hacer esta prueba, vamos a usar, por ejemplo, pues Sarrat. Y vamos a poner una unidad primero. Vamos a poner la unidad de metro aquí. Y yo me voy a Usánsolo. Sí, para darle un poco de margen, un poco de espacio y ver a ver si funciona todo bien. Y pues vamos a hacer la prueba. Esta, editar sesión. A ver cómo listas tengo aquí. 550, 570. Espera, a ver cómo está el clima. No, el clima estará bien. Conducción rápida, vale, vamos a hacer la prueba. Y vais a ver cómo funciona.
Sí, vas a decir, ¿por qué mi metro tiene las luces azules y los que os habéis descargado vosotros las tiene más blancas? Pues simplemente porque estaba probando otros colores. En el bloc de notas, si sabéis editarlo, o sea, cuando entréis dentro del sistema, os metéis dentro del bloc de notas y en la parte donde pone Light Color en HTML, cambiáis los parámetros de abajo usando en Chrome, buscando HTML, colores, códigos de colores, y puedes cambiar el color de las luces, poner el que os dé la gana. Bueno, entonces vamos allá. Claro, como tengo 4 vagones, me da igual que me pare un poco. Con 5 vagones tengo que parar mínimo a esta distancia. 4 no importa mucho, donde pare. Le tengo detrás paso de cebra.
Las megafonías no las tengo programadas en esta sesión, con lo cual no hay megafonías en esta sesión, porque me he metido en la de pruebas, no en la principal. En la de pruebas no tengo las megafonías programadas. Eso significa que el siguiente semáforo lo toma en rojo, por lo cual aquí bajo la velocidad, o sea, depende de lo que me diga cada empresa, ¿no? Bajo la velocidad hasta ver el siguiente semáforo o mantengo la velocidad hasta donde, si con eso se me ha ocurrido más o menos sabes cuándo te acercas al semáforo. ¿Veis, no? Pongo el semáforo en rojo. Tengo ahí encendido el amarillo a la derecha. Eso me dice que el siguiente semáforo está en rojo y que tengo que tener cuidado. Si está en amarillo también me pita. No me diferencia rojo y amarillo. Es el problema. Vale. Entonces habéis visto que funciona. Esa es la idea, que me avise varios metros o algún kilómetro antes de llegar al semáforo en qué estado se encuentra. Esto se usa mucho pues en las líneas de alta velocidad y así. Bueno, vale, ¿qué vamos a hacer ahora? Imaginaros que me quiero rebasar, o sea que tengo permiso y me dicen, puedes pasarte el semáforo en rojo. Vale, en ese caso tendría que, me lo puedo pasar en rojo, pero tengo que mantener la velocidad, o sea, tengo que ir con cuidado. Vale, el problema está que me ha avisado de que el siguiente semáforo está en verde. Y es verdad, el siguiente semáforo está en verde. Yo no acabo de pasar, ahora está en rojo. Para lo cual yo tengo que seguir interpretando como que sigue en rojo. Eso depende de cómo se haya programado. En este caso, me pasa el semáforo en rojo, aunque me haya pasado el AWS y me haya dicho que hay vía libre, pero en el siguiente semáforo, en el cantón que yo estoy ahora, no lo tengo libre, lo tengo rojo. Y como sé que el semáforo está en rojo, cuidado. Y cuando me vaya acercando a la estación, pues no, estoy disminuyendo la velocidad. ¿Por qué? Porque me han avisado ya atrás que hay un tren. Y con cuidado y freno detrás de él. Con este sistema, ¿qué se consigue? Pues, a ver, el metro en este momento funciona cada minuto y medio. ¿Qué? ¿Apago la luz? Así. Vale, con esto ¿qué conseguimos? Que el metro funciona cada minuto y medio. No, 2 minutos. Cada 2 minutos y medio. Y es lo que cada cantón me da de espacio para poder moverme entre estaciones. Ahora, imaginaros que los trenes con 5 vagones no son suficientes y hay más gente. Hay que aumentar la frecuencia. Vale, el problema es que el límite de frecuencia son 2 minutos y medio, por la distancia que hay entre los semáforos y los cantones. ¿Cómo arreglamos ese problema? Pues se pone más semáforos o más sistemas de aviso. Los sistemas de aviso, pues es el que yo me acabo de cruzar. Me he cruzado un sistema de aviso y me ha avisado que el semáforo está en rojo y que tengo que tener cuidado, porque delante mío hay otro tren. Esto significa que me puedo seguir circulando, pero con cuidado, y cuando vea otro tren, freno detrás de él. Cuando este metro se marche, yo me pongo en marcha y entro en el andén. Esto me da una frecuencia de 30 segundos entre un tren y otro, 30 segundos aproximadamente, por así decirlo.
O sea que de tener una frecuencia de 2 minutos y medio pasaríamos a una frecuencia de 30 segundos entre tren y tren, gracias a este sistema que puede acercarse un tren al otro por detrás de esta forma. En Japón lo utilizan bastante. Hay estaciones en Japón donde hay dos andenes en la misma dirección y es los trenes te pasa por la izquierda y a los 30 segundos entra otro por la derecha. El de la izquierda sale, entra otro por la izquierda y el que está en la derecha sale. Entra otro por la derecha y el que está en la izquierda sale. Y también lo utilizan para los express. El de la izquierda se para y pasa el express por el andén de la derecha sin parar, y va de largo. Así lo tienen puesto en Japón. Y lo que he dicho, gracias a este sistema, tú sabes que el semáforo está en rojo, tienes que tener precaución y te puedes acercar al otro tren. Eso es lo que yo quería conseguir. Que me avisara de qué color tengo el semáforo que está de aquí a X kilómetros. En este caso, si no tengo permiso, me quedo esperando detrás del semáforo en rojo hasta que este metro salga y me deje libre el andén y a mí se me ponga en verde para poder entrar en este cantón. Bueno, habéis visto que ahora sí la prueba ha salido bien, la prueba ha salido bien, ha funcionado. Ahora esto lo tengo que aplicar, buscar el modo en las vías de dirección única, que es lo más complicado. Pero bueno, todo poco a poco. Ahora tengo que arreglar todas las estaciones de doble andén, o sea, de doble andén con doble dirección, no con doble andén y única dirección tras y después del andén, la estación. Vamos a mirar. Vale. No, como estas son las pruebas. Vale. Aquí, como veis, siguen las obras del AVE, que en algún momento continuarán. En algún momento, cuando tengas ganas y demás, para ir a Donosti. Por ahora también estoy construyendo la ruta del AVE. Pero claro, a ver, esto es inventado. Pero la original la estoy montando en la ruta de Renfe. Pero claro, hay un problema. Que para las capas que utilizo para construir, las estoy... O sea, para actualizar esta ruta necesito las capas de construcción y las estoy usando en la ruta de Renfe. Entonces, hasta no terminar con las capas en la ruta de Renfe, no puedo empezar con los cambios aquí. Así que esto también es algo que me está retrasando, de alguna forma, para la publicación de esta ruta. Es lo que pasa cuando tienes dos rutas, y eso porque no tengo más, porque me encantaría estar haciendo la de Japón, estar haciendo la de Madrid de Renfe Cercanías, que es grande, la de Cataluña también, de Barcelona, que es enorme. O sea, para hacer, y de Japón me refiero a todas las líneas existentes, desde metro, tranvía, monorraíl, metros elevados, de estos que van colgados, trenes de alta velocidad, líneas de ferrocarriles y de trenes de cercanías, de larga y media distancia. O sea, que en Japón también quiero montarme toda la línea entera. El problema es que no tengo tiempo, porque tengo que trabajar. Por suerte no trabajo muchas horas, pero claro, lo malo es que como no trabajo muchas horas tampoco cobro mucho. Si trabajara 8 horas, bueno, cobraría más, obvio. Pero no llego a trabajar las 8 horas. Trabajo mucho menos y encima cobro lo mínimo. Con lo cual, el trabajo me quita bastante tiempo, que digamos. Si ganara lo suficiente, pues, o sea,
a través de las donaciones de Patreon, obvio. Si ganaras lo suficiente, entonces me dedicaría más horas a esto y dejaría el trabajo. En este momento no puedo dejar el trabajo porque las donaciones de Patreon no me dan para vivir. Es muy poco lo que me están dando por Patreon. Bueno, Patreon, que digamos donaciones de alguna forma entre comillas, no sé. Sí, bueno, por donar puedes llevarte contenido extra, es lo único. Como las revistas, las unidades de trenes que he creado en 3D Max para Train, entre otras cosas. Pero sí, si con... Yo dejaría el trabajo. Si las donaciones a través de Patreon me llegaran para vivir, dejaría el trabajo. Yo de eso estoy seguro. Pero no, las donaciones no me dan para vivir. Sé que me tengo que aguantar. Me silencio.
Bueno, ya habéis visto que estoy haciendo. Habéis visto que estoy haciendo y que me va a llevar su tiempo. Pero bueno, al menos estáis informados de qué estoy haciendo en las rutas. Aunque al no tener noticias sobre lo que estoy haciendo con las rutas, las actualizaciones y demás, bueno, ¿qué estará haciendo? ¿Qué estará haciendo con las noticias? ¿Seguirá vivo? Pues sí, sigo vivo todavía. Sigo vivo y este es en lo que estoy trabajando. Y trabajar en dos rutas al mismo tiempo no es un trabajo fuera de casa. Sería fácil trabajar en dos rutas al mismo tiempo, te podría dedicar tiempo a ambos. Aquí vemos esto. Bueno, voy a cambiar el tramo central de San Manuel Deusto. Se escucha por ahí. Veamos, hacemos una aquí. No veo nada, ¿dónde está? Me ha dejado los oficios. Hola, me ha dejado igual hasta demasiado empezado. No tengo ningún más. Bueno, igual, ahí está. Vamos al siguiente. Oye, un poco más y hago esa regla San Ignacio. No, pero ya no tengo tiempo. Ya no tengo tiempo. Igual lo hago después. Después más tarde lo hago. Igual, no sé, ya veré. Y aquí tengo que hacer mi blog. No te quedes ahí. No te quedes atascado. Pues... no. Sí, lo está muy distinto, ¿verdad? Aquí empezaremos la siguiente fase de obras. Así que bueno, ya estáis informados de qué estoy haciendo. ¿Cuáles son los planes que tengo? Así que hasta en el próximo vídeo nos vemos.